Vamos ahora a derivar las funciones trascendentes de logaritmo y exponencial. Eh, Son un poco diferentes de las otras para derivar, principalmente el logaritmo natural, que el logaritmo, que es un poco confusa. Para ello he puesto aquí las propiedades de los logaritmos que ustedes ya vieron en su curso de geometría, para que la recuerden. Bueno, aquí tenemos la base A del logaritmo. Entonces dice que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Aquí cuando tenemos una división se restan los logaritmos. Tercero, logaritmo de una potencia de a a la n la baja y nada más se queda el logaritmo de a. Bueno, es una de las virtudes por las cuales el logaritmo es muy útil, porque hace los números grandotes, los hace pequeños. La cuarta propiedad del logaritmo de un radical, entonces el radical sale dividiendo por el logaritmo de a. Y esta quinta propiedad, esta que estamos señalando, realmente es una notación. Cuando tenemos la n del logaritmo, todo está elevado a la n. O sea, esta no es propiedad propiamente dicha, sino que es una notación. Acá he añadido otras. Cuando tenemos que la base es e, entonces el logaritmo e de x, donde e es este número 2.718, etcétera, etcétera. Es la base del logaritmo natural, se le representa, se quita la e y nada más se pone el logaritmo natural de ln. Entonces esa es la base para abreviar. Esta sí se encuentra en las calculadoras, el logaritmo de base e de n. Ahora, los únicos logaritmos que ustedes encuentran en la calculadora son los de logaritmo natural y logaritmo de base 10. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, logaritmo, voy a ponerlo aquí, logaritmo de base 10 de x, también lo quitamos y nada más ponemos logaritmo de x, así, simplemente. Entonces, cuando ponemos eso, quiere decir que estamos tratando con la base 10. Ahora, esos dos son los únicos que están en la calculadora. Ahora, ¿cómo le hago para calcular otros logaritmos que no estén en la calculadora? Bueno, aquí del lado derecho tengo abajo la fórmula. Cuando tengo logaritmo de base a de x, la transacción es que dividas logaritmo natural de x entre logaritmo natural de a y ya tienes, por ejemplo, si quiero calcular logaritmo de base 3 de x, saco logaritmo natural de x entre logaritmo natural de 3. Entonces esa es la fórmula que usaremos para transformar de un logaritmo a otro. Bueno, vamos a empezar derivando los logaritmos naturales. De hecho, cuando yo tengo una fórmula en el formulario que dice que si y es igual al logaritmo natural de u, entonces la y' es igual a u' sobre u. Tal vez lo encuentren así. La derivada con respecto de x de y es de u en dx sobre u. Entonces esta es la fórmula para derivar un logaritmo natural. Fíjense que estamos con la base e, logaritmo natural. Entonces aquí podríamos nombrar u igual a x al cuadrado. Entonces du en dx es 2x. Y tendríamos y igual al logaritmo de u. Entonces y'
sería u prima sobre u, de acuerdo a la fórmula, y esto sería 2x sobre x al cuadrado. Y esto es, bueno, se cancelan aquí las x y tendríamos 2 sobre x. Entonces esa es la derivada, y' es igual a 2 sobre x. Bueno, es una forma de derivarlo. Otra forma sería usar la propiedad de los logaritmos. Por ejemplo, yo tengo y igual al logaritmo natural de x cuadrada. Entonces uso la propiedad y esto es igual a 2 por el logaritmo de x, porque baja la potencia 2 baja. Entonces y' es igual a 2 por la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, y me quedaría 2 sobre x, que es lo mismo que obtuve hace rato, pero con más pasos. Otra forma, aquí va 1, 2. Otra forma, yo tengo y igual al logaritmo natural de x cuadrada. Entonces y', usando la regla de la cadena que dice deriva de acá para acá. Entonces adentro tengo el x cuadrado, entonces su derivada es 2x por, y después sigue el logaritmo natural que dice que es 1 sobre x cuadrada. O sea, la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que esté adentro, que es 1 sobre x cuadrada. Entonces te queda 2 sobre x. Ahí están. O sea, 3 maneras de derivar la misma función. Bueno, ahí uno elige la que sea más conveniente. Por lo regular la gente usa la primera, porque como pues todos están más inclinados a la ingeniería, entonces pues se van por la notación de ingeniería. Alguien que esté inclinado a las matemáticas se va por el lado derecho, por el centro y el lado derecho. O sea, esas dos soluciones que se dan ahí. Pero bueno, ya es cuestión de gustos. Y para alguien que no vaya a estudiar ingeniería ni nada de eso, pues no le gusta ninguna, ¿no? Pero pues tienen que aprender una para derivar. Bueno, en este segundo ejemplo tenemos un logaritmo que no es de base e, es de base 3. Entonces, ¿cómo lo derivamos? Bueno, vamos al formulario que dice que si y es igual al logaritmo de base a, la a es cualquiera de x, entonces la derivada es igual a 1 sobre logaritmo natural de a, aquí dice la fórmula, y x. 1 sobre x por el logaritmo natural de a. Entonces esta es la fórmula que vamos a aplicar. Entonces aquí es directo. Entonces aquí tenemos y' es igual a 1 sobre x logaritmo natural de 3. Entonces esa sería la derivada. Si tuviésemos algo más complicado, por ejemplo y igual al logaritmo de base 5, vamos a ponerle 6x cúbica menos 2 raíz de x más 1. Por ejemplo eso. Entonces, ¿cómo le haríamos? Bueno, la fórmula propiamente dicha dice así, en general, que si es logaritmo de base a de u, entonces y', bueno, y' es igual a u',
sobre u logaritmo natural de a. Esta es la fórmula general, esa, con la u. Entonces aquí dicen, pues u es igual a 6x cúbica menos 2 raíz de x más 1. Entonces, ¿cuánto vale de u'? Bueno, u' es 18x cuadrada menos 2 sobre 2 veces raíz de x. Recuerden, la derivada de la raíz es 1 sobre 2 raíz de x. Y entonces eso es igual a 18x cuadrada menos 1 sobre raíz de x. Entonces tendríamos el resultado que sería y' igual a, de acuerdo a la fórmula, esta, sería u', que es bueno, acá la función me queda el logaritmo quinta de u, ¿no? Entonces me queda que es u', 18x cuadrada menos 1 sobre raíz de x sobre, dice u, pero u es 6x cúbica menos 2 raíz de x más 1 por el logaritmo natural de 5. Ahí está. Entonces esa sería la derivada de mi función. Entonces lo único que varía es en la añadidura del logaritmo natural de la base que se pone abajo. Bueno, tenemos este otro ejemplo que es el y igual al logaritmo natural cuadrado. Fíjense cómo el cuadrado está sobre el logaritmo. Entonces debemos poner bien la fórmula para poderla derivar. Esto es equivalente, como ya vimos en las propiedades, la última, que realmente no es propiedad sino notación, que aquí se escribe logaritmo natural de x cuadrada menos x más 6 y esto al cuadrado. O sea, esto es equivalente. Y ahora sí podemos derivar usando, por ejemplo, la regla de la cadena de adentro hacia afuera. Entonces, ¿cómo nos queda? Y es igual a, de adentro está un polinomio que su derivada es 2x menos 1. Ahí está. Por, después sigue el logaritmo. Su derivada es 1 sobre lo que tenga el logaritmo, que en este caso es el polinomio. Luego sigue por, y lo que sigue es el paréntesis cuadrado, pero es una potencia. Entonces ya sabemos que debemos bajar la potencia, 2, y repetir el paréntesis elevado a la potencia disminuida en 1, o sea, 2 menos 1 es 1. Y entonces la derivada nos queda reacomodando primero el número, luego 2x menos 1 sobre x cuadrada menos x más 6 por aquí ya no hace falta el paréntesis cuadrado porque es la potencia 1. Y ahí está. Entonces la derivada, como ven, no es difícil. No es difícil derivar. Bueno, tenemos este otro ejemplo que dice que es x cuadrada por el logaritmo natural de mx cuadrada al cuadrado. Bueno, aquí podemos ver que es un producto. De la regla del producto, recuérdenla. Si tengo u por b, y' es u' por b más u por b'. Esa es la regla del producto, entonces vamos a usarla aquí. Tenemos que y' es la derivada de x cuadrada, que sería la u, es 2x, por el logaritmo natural de mx cuadrada, o sea, la segunda función se queda igual, más
2x, digo x cuadrada por la derivada de esto, del logaritmo natural. Bueno, para eso vamos a usar la regla de la cadena, derivando de adentro hacia afuera. Entonces nos queda, hasta adentro tengo mx cuadrada, cuya derivada es 2mx. M es una constante. Luego por, sigue el paréntesis, pero es cuadrado. Entonces se baja el 2, mx cuadrada a la 1 por la derivada del logaritmo, que ya sabemos que es 1 sobre mx cuadrada al cuadrado. Ahí está. Ya nada más falta reordenar, que sería 2 por 2, 4, x a la 2, 3, 5 sobre m cuadrada x a la cuarta. Entonces nos queda y' 4 x sobre m cuadrada. Sí, porque aquí se va el quinta con toda esta x cuarta. Bueno, es que aquí nos faltó y' es igual a 2x logaritmo natural de m. Bueno, vamos a borrar porque nos faltó el primer término. Entonces y' es que nada más estábamos tomando en cuenta el primero, el último término. Entonces 2x logaritmo natural de mx cuadrada al cuadrado. Ahí está. Nos faltaba ese. Más 2 por 2, 4 x sobre m cuadrado, que es lo que habíamos obtenido. Entonces ahí está la derivada. Y ya. Entonces, bueno, estuvo algo complicadita, pero vamos a hacer este otro. Logaritmo natural del seno de x. Bueno, esta es facilita. Entonces y' derivamos de adentro hacia afuera, que es la derivada del seno es el coseno, por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre el seno. Recuerdes, 1 sobre lo que está dentro del logaritmo. Y esto es igual al coseno de x sobre el seno de x, que es la cotangente de x, ¿ustedes recuerdan? Entonces tenemos y' es igual a la cotangente de x. Es una identidad trigonométrica que dice que la cotangente es coseno sobre el seno. Y ahí está la derivada. Entonces no es difícil esa. Bueno, ahora tenemos este ejemplo, que es logaritmo de una división. Bueno, se puede derivar de adentro hacia afuera y hacer la división, bueno, la derivada de una división. Recuerden que si yo tengo y igual a u sobre b, y' es igual a b cuadrada abajo, b por u', v menos u por b'. Esa es la fórmula para la derivada de una división. Pero como hay logaritmo natural, podemos evitar la división utilizando las propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, la función la puedo escribir como es un cociente. Recordamos,
que en cociente tengo esa propiedad. Entonces aquí podría utilizar el logaritmo natural de 1 más seno de x menos logaritmo natural de 1 menos seno de x. Y ya eliminé la división y puedo derivar sin complicaciones. Bueno, recuerden de derivar de adentro para afuera. Entonces adentro es 1 más seno, la derivada es el coseno. La derivada del logaritmo, que es 1 sobre 1 más seno, menos aquí la derivada de 1 menos seno, que es menos el coseno. Fíjense cómo le he puesto este paréntesis porque hay un signo menos y este menos, por la derivada de logaritmo, que es 1 menos el seno. Entonces y' me queda coseno de x sobre 1 más seno de x más coseno de x sobre 1 menos el seno de x. Bueno, si quiero reduzco esto, los sumo y ya obtengo más compacto. Pero bueno, lo dejamos así por el momento. Bueno, volvamos a derivar los logaritmos que no son de base E, o sea, logaritmos cualquiera. Recordamos, y logaritmo de base A de u. ¿Cuál es la derivada? Dice, es deriva la u, divídelo entre u por el logaritmo natural de la base. Ahí está. Esa es la fórmula. Entonces ustedes podrían decir, pues mi u es esto. Entonces su prima y ya tengo y igual al logaritmo de base 20 de u. Entonces y' de acuerdo a la fórmula de su prima dividido entre u por el logaritmo natural de la base, que es 20. Ahí está. ¿Sí? O lo pueden derivar directamente, como les decía. Tenemos y logaritmo de base 20 y de adentro hacia afuera. O sea, así es directamente. Derivamos lo de adentro, que es un polinomio, por la derivada del logaritmo, que allá está la fórmula, dice es 1 sobre, aquí no es la u, nada más es 1 sobre la u, que es x cuarta, por el logaritmo natural de la base, que es 20. O sea, como ven, aquí es directo. Directamente se deriva sin usar la u. Pero bueno, ahí ustedes eligen entre esas dos cuál les conviene. Bueno, vamos a derivar un doble logaritmo. Logaritmo de base 2 de logaritmo de base 3. Ahí no es un producto, no se confundan, es una composición. ¿Sí? Si tuviéramos aquí logaritmo de base 2 de x por el logaritmo de base 2, 3 de x, entonces sería un producto, pero dice logaritmo de base 2 de logaritmo de base 3 de x. Entonces vamos a derivar usando la regla de la cadena. Estas se prestan más a la regla de la cadena.
sin tanto preámbulo. Entonces y' es, derivamos el que está dentro, que es 1 sobre x, logaritmo natural de 3. Ahí está. Derivamos después el logaritmo de base 2, que es 1 sobre x, pero su x es logaritmo de base 3 de x por el logaritmo de la base, logaritmo natural de la base. Entonces ahí está derivado. Cuando lo reacomodamos, me queda 1 sobre x logaritmo de base 2 por el logaritmo de base 3. Fíjense el puntito que estoy poniendo para que se vea que están multiplicando, por el logaritmo de base 3 de x. Y ahí está. Bueno, ustedes pueden complicarlo más todavía. Por ejemplo, si tuvieran logaritmo de base 2, del logaritmo de base 3, del logaritmo de base 4, del logaritmo de base 5 de x, 3, bueno, esa. Entonces me quedaría y'. Bueno, estos ya son funciones que tal vez no ocurren en la vida real, pero sirven para practicar. Entonces tenemos que derivar de adentro hacia afuera. Entonces y', el de adentro es 1 sobre x, logaritmo natural de 5. El que sigue es el logaritmo de base 4, que es 1 sobre x, pero su x es logaritmo de base 5 de x. Vamos a ponerlo así. Por el logaritmo natural de la base. Por, sigue el logaritmo de base 3, 1 sobre x, pero su x es logaritmo de base 4 del logaritmo de base 5 de x. Por el logaritmo natural de la base, que sería 3. Luego por, ahí ya no me alcanzo, por la derivada del logaritmo de base 2, que es 1 sobre x. Pero fíjense, su x es todo lo que quedó atrás, que es logaritmo de base 3, del logaritmo de base 4, del logaritmo de base 5 de x. Por el logaritmo natural de la base. O sea, así es como se derivan. No es complicado, pero sí, cuando uno deriva logaritmos debe concentrarse, porque si pierdes un logaritmo ya estás perdido, ¿no? Entonces debes tener concentración en lo que estás haciendo. Derivemos ahora por último, de los logaritmos, y vamos a empezar a derivar las exponenciales. Entonces tenemos de adentro para afuera. Entonces y' sería, hasta adentro tengo un logaritmo de base 2 de x. Entonces sería 1 sobre x por el logaritmo de base 2. Ahí está, ya la derivé. Después sigue una raíz. Entonces es 1 sobre 2 veces la raíz de lo que quedó. Y luego que sigue el logaritmo de base 5, que es 1 sobre su argumento, que es logaritmo de base 2 de x, por el logaritmo natural de la base. Ahí está. Bueno, podemos simplificar rápidamente. Recuerden, primero van los números. Bueno, acá va a ser 1 sobre 2x. Después los logaritmos. Y este son iguales. Entonces se va a la raíz y nada más me queda el logaritmo de base 2 de x. Y ya está. Esa es entonces la derivada. Como ven, no es mucha complicación derivar este tipo de funciones. Bueno, para las exponenciales vamos a empezar a derivar con la base e, que es la más fácil. Entonces el formulario dice, si tienes y igual a e a la u, entonces y' es u' por e a la u. Entonces aquí, por ejemplo, si tengo y igual a e a la x, su derivada es
nada más e a la x y ya. Ahí está. Si tuviésemos, por ejemplo, e a la... Vamos a poner un polinomio x cúbica menos 6x cuadrada más 1. Por ejemplo, eso. La y' sería, derivo lo que está arriba del... O sea, regla de la cadena. Pero ahora voy de arriba hacia abajo. Entonces derivo lo que está arriba en el exponente, que es 3x cuadrada menos 12x. Lo pongo en paréntesis. Por la derivada de la exponencial, que es ella misma. Ahí está. Si tuviésemos, por ejemplo, y igual a 3 por raíz de e a la coseno de x. ¿Cuál sería la derivada? Bueno, empezamos a derivar de arriba hacia abajo y continuamos, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Y' igual, derivada del coseno es menos el seno. Derivada de la exponencial es igual. Derivada de la raíz 1 sobre 2 veces la raíz. Y el 3 no lo derivamos, es constante. Es constante, entonces aquí me queda y' menos 3 seno de x por e a la coseno de x sobre 2 veces raíz de e a la coseno de x. Bueno, aquí hacemos la propiedad que a sobre raíz de a es raíz de a. Se ve fácilmente si ustedes multiplican raíz de a por raíz de a, les da a. Entonces aquí les da menos 3 veces raíz de e a la coseno de x por el seno de x sobre 2. Ya se va el de abajo porque son lo mismo, entonces nada más queda la raíz utilizando esta propiedad de la división de raíces, ¿no? Bueno, ahora pasamos a la pregunta, la cuestión de cómo derivar una potencia a la x. No vayan a caer en el error y decir que esto es igual a 1 por a la x menos 1. Eso no es cierto. Esto era cierto para x a la a, por ejemplo. Entonces y' sería a por x a la a menos 1. Eso sí. Pero esto no, porque están al revés. Entonces no lo vayan a hacer. Vamos a quitarlo. Entonces vamos a deducir una fórmula, aunque está en el formulario la fórmula para derivar estas potencias. Entonces vamos a escribir esto como e a la x por el logaritmo natural de a, porque la e sí la podemos derivar. Y ustedes dirán, ¿y cómo sé que eso es igual a eso? Pues es fácil. E a la x logaritmo natural de a es igual a e a la... Aquí aprovechamos la propiedad del logaritmo, que se sube el exponente. Esto se sube como exponente. Y aquí al aplicar e al logaritmo natural, como son funciones inversas, ya nada más te queda a la x. Entonces hemos demostrado que esto es igual a esto. Bueno, ya que está demostrado, derivamos usando regla de la cadena, de arriba hacia abajo, porque eso ya lo sabemos derivar. Entonces la derivada de x es 1 por el logaritmo natural, que es constante, por la derivada de la exponencial, que es otra vez lo mismo. Entonces me queda que y' es logaritmo natural de a por esta exponencial, que es a la x. Ya vimos que eso es a la x.
Entonces la fórmula que hemos deducido es que esto es a a la x logaritmo natural de a, de la base. Entonces la derivada de esto es esto. En el formulario van a encontrar ustedes esto, que si tienen a la u, entonces y' es u' por a la u por el logaritmo natural de la base. Esa es la fórmula, utilizando la notación de u. Entonces ahora ya podemos derivar cualquier función que tengamos enfrente, bueno, que sea de potencias. Por ejemplo, si tenemos y igual a 6 a la x, pues la derivada va a ser, bueno, acá escribo la fórmula, a la x, que habíamos quedado que y' es a la x por el logaritmo natural de a. Bueno, entonces esto es 6 a la x por el logaritmo natural de 6. Muy fácil. Pero si tuviésemos, por ejemplo, 6 a la raíz de x, entonces la derivada dice, bueno, derivamos regla de la cadena, de arriba hacia abajo. La derivada de la raíz es 1 sobre 2 veces la raíz por la derivada de 6 a la x, que es 6 a la x, bueno, raíz de x, por el logaritmo natural de 6. Ahí está. O si tuviesen y igual a 7, vamos a ponerle a la x cúbica menos 4x cuadrada más 2x menos 8. Por ejemplo, eso. ¿Cuál sería la derivada de y? Bueno, derivamos lo de arriba, que es un polinomio, es 3x cuadrada menos 8x más 2 por la derivada de 7 a la x, que es 7 a la x, x cúbica, por el logaritmo natural de la base. Ahí está. Entonces sencilla la derivación. Bueno, derivemos esta 2 a la 3 a la x. Entonces vamos a derivar de arriba hacia abajo. Digo, de arriba hacia abajo. Entonces la derivada de 3 a la x es 3 a la x por el logaritmo natural de 3 de la base. Y luego sigue la 2 a la x, que sería 2 a la 3 a la x por el logaritmo natural de la base. Ahí está. Esa sería la derivada. Y ustedes lo pueden complicar tanto como quieran. 2 a la 3 a la 4 a la 5 a la x. Y es para que impresionen a sus amigos y familiares. Entonces tenemos que y' sería, empezamos de arriba, que 5 a la x, que es 5 a la x, logaritmo natural de la base, que es 5. Después sigue el 4 a la 5 a la x, se van quedando por el logaritmo natural de la base, después sigue el 3 a la 4 a la 5 a la x, por el logaritmo natural de la base, después sigue el 2, que es 2 a la 3 a la 4 a la 5 a la x, por el logaritmo natural de la base. Entonces ven, no hay complicaciones al derivar, no se complica uno mucho. Al integrar sí, pero bueno, eso será para tema del siguiente curso. Bueno, por último derivemos esto. Fíjense que ahora la base y el exponente son variables. En el caso anterior la base era constante y el exponente era variable, pero ahora las dos. Bueno, podemos deducir una fórmula, pero vamos a copiarla del formulario.
la derivada con respecto de x de u a la b. Las dos son variables. Entonces dice el formulario que es b por u a la b menos 1 por derivada de u con respecto de x más logaritmo natural de u por u a la b por derivada de b con respecto de x. Esa fórmula la encuentro en el formulario. Entonces aquí identificamos u igual a seno de x. De una vez lo derivamos. Coseno de x. La b e a la x. Su derivada pues, es ella misma. Entonces ya podemos aplicar la fórmula. Que es dice v que sea la x por u que es seno de x elevado a la b menos 1 que sea la x menos 1 por la derivada de u con respecto de x que es coseno de x más el logaritmo natural de u que es seno de x por u que es seno de x elevado a la b que sea la x por la derivada de b con respecto de x. O sea, nada más es ir siguiendo la fórmula y ya está la derivada. Bueno, por último ya nada más x a la x, por ejemplo. ¿Cómo lo derivamos? Pues aquí u y b son lo mismo. U es x, su prima es 1. V es x, b' es 1. Entonces la derivada me quedaría como v, dice v que es x, por u, que también es x, a la x menos 1, por du en dx, que es 1, más logaritmo natural de x, que es x, por x a la x. Fíjense, los puntos son importantes aquí para, y aquí por 1. Entonces ya aquí x por x a la x menos 1 se suman los exponentes y te queda x a la x más x a la x por el logaritmo natural de x. Y ya podemos factorizar x a la x por 1 más logaritmo natural de x. Ahí está. Estas son más complicadas. Bueno, yo no les pondría esto en el examen, pero no sé, ustedes me dicen en sus comentarios en Edmodo si quieren uno de estos para que se calen, ¿no? Para ver qué tanto aprendieron. Bueno, aquí le dejamos. Para la otra sí ya vamos a empezar con derivación implícita.